la cámara, pues ya está. ¿Vale? Lo acaban también de anunciar aquí en perfecto inglés. Pero bueno, pues para que lo sepáis, va a ser una presentación, nos va a dar la ponencia o la charla y luego tendremos un tiempo para preguntas y para comentar. ¿De acuerdo? Así que cuando quieras, Teresa. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias, Carmen. Bueno, igualmente os doy la bienvenida y os agradezco que estéis esta tarde aquí con nosotras. Como comentaba Carmen, desde Teacher for Future creemos que es imprescindible crear redes y conexiones entre el sector educativo y organizaciones como Justicia Alimentaria, ya que bueno, colaborar con otras organizaciones pues, nos permite acceder a y conocer recursos educativos que son muy valiosos, en este caso para integrar la alimentación sostenible en los centros educativos y también inspirar a las futuras generaciones desde la aula. Y bueno, ya seáis docentes o no, si os interesa la alimentación saludable, sostenible y de proximidad, pues sin duda esta charla os va a interesar, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre los vínculos que existen entre nuestro sistema alimentario y la crisis climática. Exploraremos cómo nuestras decisiones alimentarias impactan en el planeta y qué podemos hacer para mejorar esta situación en la que bueno, nos encontramos actualmente. Y también discutiremos cómo la soberanía alimentaria y la agroecología pueden ser alternativas sostenibles para producir alimentos de una manera responsable y poder garantizar el derecho a la alimentación para todas las personas. Como decía antes Carmen, finalmente abriremos un turno de preguntas y, bueno, nos acompaña para hablar de todo esto y resolver nuestras dudas Ana Muñoz, que es responsable pedagógica de la Delegación de Justicia Alimentaria en el País Valenciano. Buenas tardes, Ana. Todo tuyo. Gracias, Teresa. Bueno, no sé si voy a resolver todas las dudas. Creo que no, pero bueno, bueno, os expondré un poco algunas de las ideas e investigaciones que se han hecho desde Justicia Alimentaria. Y bueno, también os compartiré recursos educativos que nosotros trabajamos, que creo que son interesantes para abordar estos temas en el aula. Voy a compartir pantalla, ahí me decís si todo va bien. ¿Lo veis bien? Estamos viendo, ahora está cargando, sí. Pero se ve el navegador, no está maximizado. No sé si quiere, ¿Así? ¿Ahora? efectivamente, pantalla completa mejor, se ve mejor, gracias. Vale, perfecto. Vale, pues nada, empezamos. Un poco, bueno, como ha dicho Teresa, vamos a plantearnos un poco cuáles son los vínculos entre nuestra alimentación y la crisis climática. En concreto hablaremos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, vamos a hacer como un recorrido por diferentes elementos de manera bastante breve, o sea, no os asustéis por el índice porque es bastante breve. Primero haré una presentación de qué es justicia alimentaria y cuáles son nuestras líneas de trabajo actualmente. Y luego ya pasaremos a hablar de algunos elementos que son clave para entender cuál es la relación entre las emisiones de efecto invernadero y, y la alimentación, el sistema alimentario. Finalmente pasaremos a ver, evidentemente, las alternativas, porque no nos vamos a quedar con un poco la parte así más deprimente del sistema alimentario, sino que vamos a ver cómo la soberanía alimentaria y la agroecología nos proponen una alternativa real para transitar, ¿no?, hacia un sistema alimentario sostenible, justo y más saludable. Y para acabar, os presentaré 6 recursos educativos que creo que son destacables y que os pueden servir para incorporar estas temáticas en las aulas. Vale, pues nada, para empezar, si María José puede silenciar los micros de la gente que está hablando. Vale, gracias. Nada, bueno, Justicia Alimentaria somos una organización, bueno, formada por personas que creemos en un modelo de desarrollo rural justo para el campesinado y en el derecho a la alimentación sana y sostenible. Frente al sistema alimentario industrializado, nosotras creemos que la agroecología y la soberanía alimentaria son la alternativa que puede hacer realmente que el derecho a la alimentación a nivel global sea una realidad, no como ahora que pensamos que este derecho está completamente vulnerado. Luego también os quería hablar un poco
del proyecto Arrelant el Canvi, ¿no? El proyecto Arrelant el Canvi es un proyecto que estamos desarrollando aquí en el País Valencià, que está financiado por la Generalitat Valenciana y que su objetivo es transversalizar la soberanía alimentaria en los estudios de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Como antes estaba explicando a las compañeras, que desde Justicia Alimentaria a nivel de educación formal, desde el año pasado tenemos una estrategia de intentar incidir y trabajar dentro del ámbito de las facultades de educación a nivel estatal. Pero esto sería un poco la traducción de ese marco a nivel estatal en el País Valencià. Es un proyecto que estamos desarrollando desde hace un año y aquí en el País Valencià, en la Facultad de la Universidad de Valencia, y que en el cual está enmarcado esta charla. También lo quería decir por eso, porque esta charla está enmarcada, esta relación con Teachers surge también mucho de nuestra necesidad de crear red y en el concreto en el proyecto que os estoy comentando. Dentro de este trabajo de educación formal a nivel estatal, Justicia Alimentaria, trabajamos conjuntamente con EGOA, que es un instituto universitario del País Vasco, en un programa que se llama Alimentación. Aquí enmarcamos todas las acciones relacionadas, como he dicho, en educación formal. Nuestra línea de trabajo, como ya he comentado, es pues, un poco introducir la soberanía alimentaria con perspectiva feminista, siempre desarrollando o incentivando una educación crítica y transformadora. Y este nuevo convenio, en el cual vamos a trabajar con las universidades del Estado español, se llama Universidad Crítica y Transformadora, enfoque ecosocial y ecofeminista frente a la crisis climática y social con el derecho a la alimentación como eje de cambio. Como veréis, hemos introducido como elemento fundamental el enfoque ecofeminista y ecosocial. Creemos que es muy importante, por eso esta charla también, ¿no? Hablar de cómo la alimentación puede ser un motor de cambio, un motor de transformación frente a la crisis climática en la que estamos inmersas. Así que, bueno, últimamente estamos trabajando mucho en esta línea y creemos que, bueno, que la educación alimentaria es fundamental, ¿no? Para introducir estas temáticas en las aulas. Y bueno, sin más, voy a entrar ya en la parte del contenido de la sesión, más centrada en la relación que tiene este sistema alimentario en el cambio climático y en la cantidad de emisiones que emite, ¿no? Todos los datos que voy a dar están dentro del informe Las mentiras que comemos, Anatomía del greenwashing alimentario. Este informe forma parte del eje de investigación que desarrolla Justicia Alimentaria en su trabajo. No lo he comentado antes, pero bueno, dentro de Justicia Alimentaria trabajamos en varias líneas. Una de ellas es la investigación, la otra es la educación formal, educación no formal, incidencia política y cooperación internacional. Dentro de la parte de investigación desarrollamos diferentes pues eso, estudios, análisis sobre problemáticas que creemos que son relevantes y las publicamos, están en abierto. De hecho, aquí está el informe, que es el enlace que he puesto yo. Bueno, aquí puedes ver el informe. Son informes bastante extensos que tienen muchos datos y que os recomiendo, si os interesa algún tema en concreto, pues darle un ojo. Así que nada, así que toda la información a nivel bibliográfico la podéis encontrar aquí, ¿vale? De todos los datos que voy a empezar a señalar a partir de este momento. Vale, lo primero que quería hablaros un poco es de la metodología utilizada en el informe, porque es importante señalar que se trabaja desde el análisis del ciclo de vida. Eso lo que significa es que cuando se analizan las emisiones, se analizan en toda su complejidad y en todas las fases del ciclo de vida del producto que analizamos, y no solo nos quedamos mirando, por ejemplo, la producción, sino que vamos hacia arriba y hacia abajo, como se llama, aguas arriba y aguas abajo, ¿vale? Aguas arriba, en la que se analizan los insumos necesarios para esa producción, y aguas abajo hablamos de procesamiento, distribución, consumo, desechos. Es decir, toda esa vida del producto, toda esa vida completa, sin fijarnos solo en una fase. Esto es importante porque normalmente cuando vemos análisis de impacto ambiental o de emisiones, no se contempla el análisis del ciclo de vida. Por tanto, si algunos de los datos que podéis consultar en el informe probablemente no coincidan, por ejemplo, con los datos a nivel del Gobierno de España,
porque el Gobierno de España no utiliza esta metodología, ¿vale? Está un poco para marcar lo que vamos a ver a partir de ahora. En primer lugar, me gustaría hablar de la materia orgánica del suelo. Supongo que como muchas de vosotras sabréis, si estáis interesadas en estos temas, el suelo es imprescindible para el sostén de nuestra vida, para la fertilidad agrícola, para nuestra supervivencia. Y muchas veces, aunque sea muy obvio a nivel científico, ¿no? Si estudiamos el suelo y su composición, lo entendemos perfectamente, no lo pensamos cuando andamos por la calle, cuando contaminamos el suelo de manera directa o indirecta. Y es fundamental detenernos en lo principal, ¿no? En lo que sería la producción agrícola, la calidad del suelo o la materia orgánica del suelo. Como os he dicho, evidentemente es imprescindible para la fertilidad, para su estructura y para el almacenaje del agua, la cantidad de materia orgánica que tiene este suelo. El suelo puede ser un sumidero de carbono, pero también puede convertirse, como está pasando debido a las malas prácticas de la industria alimentaria, en un emisor de gases de efecto invernadero. Y este es el problema en el que nos tenemos que enfrentar, ¿no? El suelo está perdiendo sus capacidades, todo su potencial que tiene para darnos sostenibilidad, producción, fertilidad, y se está convirtiendo en un problema. En el caso del Estado español, como podéis ver ahí los datos, cuando se analiza el cost que tiene el suelo, se sitúa en una media de 1,7 o 1%. Se suele indicar que un menos de un 2% de cost ya supone un problema para la fertilidad agrícola. Por lo tanto, nuestros suelos cada vez son menos fértiles. Y esto, por muchos fertilizantes químicos que utilicemos, no se va a arreglar. Y es una de las principales problemáticas que os quería comentar antes de empezar a indagar más en elementos más artificiales o más humanizados del sistema, como pueden ser, que vamos a ver ahora, ¿no? Los invernaderos, etc. Vale, otro de las chimeneas, ¿no? Que podemos decir de gases de efecto invernadero serían los invernaderos. Como sabéis, el Estado español es líder en invernaderos, se sitúa entre el segundo y tercer país del mundo con más invernaderos por metro cuadrado, y se nos llama que somos la factoría de producción de hortalizas y frutas de la Unión Europea. Esto puede sonar muy bien, pero claro, si profundizamos en lo que pasa debajo de esos plásticos, pues bueno, empezamos a ver todos los problemas que esto supone. Los invernaderos de la zona de Almería y de la costa de Granada dan de comer durante 9 meses a 500 millones de habitantes de la Unión Europea, por lo tanto es muchísima producción, y esto representa el 25% de las frutas y hortalizas que se consumen en Europa. Claro, detrás de estos plásticos, ¿qué hay? Pues hay una emisión de gases de efecto invernadero brutal. Se estima que son 365 kilos de CO2 equivalentes. ¿Qué supone esto? Pues que para producir una tonelada de producto de tomate, la emisión que se produce es la misma que un coche si hiciera el recorrido entre Almería y Berlín. Siempre voy a poner ejemplos que están en el informe para aterrizar estos macrodatos que a veces nos quedan muy lejos, ¿no? De nuestra capacidad de entender qué suponen los kilos de CO2 equivalentes. Pero lo más llamativo de todo es que hay una gran campaña, tanto por las administraciones públicas como por las propias empresas que se encargan, ¿no? Que forman parte de este ecosistema del invernadero, en la que se nos intenta vender que los invernaderos de esta zona, ¿no? De Almería, del Égido, de la costa de Granada, son realmente estructuras de lucha contra el cambio climático. Y ahí es donde empezamos a hablar del greenwashing, ¿no? ¿Y cómo puede ser que nos digan que estas estructuras, que a priori utilización de un montón de plástico, pesticidas, monocultivos, si no hablamos en este caso, pero explotación laboral, cómo todo esto puede ser tan bueno para el cambio climático? Pues los argumentos vienen de diferentes lados. Por una parte se habla del efecto albedo. Al ser la superficie blanca, se produce un mayor efecto albedo, por lo tanto se enfría la superficie. Y estamos hablando de que la temperatura baja. Evidentemente, esto, aunque pueda haber un poco de efecto albedo, no es nada significativo
en comparación con los impactos que tienen los invernaderos realmente. Por otra parte, menos gasto de agua. ¿Por qué menos gasto de agua? Bueno, porque es súper tecnificado, porque es el agua por goteo, cada planta recibe el agua exacta que necesita. Como veremos seguidamente en una diapositiva, la demanda hídrica de estos invernaderos es brutal y está provocando un problema más grave aún de desertificación en la zona y de contaminación de acuíferos y bueno, pues de acabar con el agua, ¿no?, que está en los acuíferos. Otro de los argumentos es un espacio en donde se produce mucho producto ecológico. Vale, producto ecológico en el que no se utilizan pesticidas, pero realmente un producto producido debajo de un invernadero que está destinado a la exportación, podemos considerarlo un producto realmente ecológico como tal. ¿Ese alimento está contribuyendo positivamente? Es una pregunta que os lanzo, luego podemos comentar. Y también se dice que son sumideros de CO2. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de plantas que están en ese espacio, por lo tanto estas plantas están absorbiendo CO2. Evidentemente esto no tiene ningún fundamento porque lo que son los cultivos de ciclo corto no se consideran sumideros de CO2. Aquí tenemos un poco una gráfica en la que vemos dentro de lo que serían los invernaderos el porcentaje de emisiones de las distintas fases. Vemos que la producción sería lo que más emite, pero bueno, después tendríamos el transporte, los residuos y el procesado. Bueno, un poco para que os hagáis una idea de cómo están repartidas las emisiones dependiendo de las fases. La producción pues, representa un porcentaje bastante significativo. Bueno, pues vamos a los regadíos. Cuando hablamos de producción en agricultura, hablamos fundamentalmente en el Estado español de regadío, que esto consume un 80% del agua de nuestras cuencas, lo que supone, este dato realmente a mí me parece bastante impactante, 100 veces más agua en un año de lo que necesitan los 3 millones de habitantes de la ciudad de Madrid. Como vemos en la gráfica, cada vez la demanda hídrica es mayor. Y tenemos que pensar que estos invernaderos, esta zona superproductiva de hortalizas, se encuentran en un espacio que es prácticamente desértico. La Conferencia Hidrográfica del Sur ya ha declarado, evidentemente, en 1995, hace un montón de años, que los acuíferos de la zona están sobreexplotados, pero actualmente ya está entrando agua del mar, se están salando y esto provoca un problema muy importante porque, como sabéis, los acuíferos son nuestras reservas de agua, ¿no?, para momentos bueno, en los que tenemos falta de lluvia, ¿no? Así que realmente no podemos hablar de que sean espacios en los que se está haciendo un uso del agua súper responsable y que se está evitando este mal gasto, ¿no?, de agua. Otro de los grandes emisores de gases de efecto invernadero son los fertilizantes, en concreto los fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué? Porque en la fabricación de fertilizantes tenemos dos problemas, como si dijéramos. En la misma fabricación, o sea, en el proceso de fabricación ya hay una emisión de CO2 y de óxido nitroso, pero es que aparte demandan una gran cantidad de energía para su producción y además es una energía no renovable, es normalmente gas. Así pues, para un kilo de fertilizante, el nivel de emisión de un kilo de fertilizante químico sería igual a tener encendida una televisión durante un mes. Por lo tanto, tenemos un problema importante en el uso de fertilizantes. No sé si sabéis, pero bueno, en el último año ha habido mucho debate sobre la prohibición o la reducción de fertilizantes y bueno, en general agrotóxicos a nivel europeo. Finalmente no ha tirado adelante porque se quería como prohibir el 50% de los que están actualmente en activo. Seguimos con un montón de fertilizantes en nuestros campos, un montón de tipos de agrotóxicos que más allá de las emisiones que estamos viendo que son muy importantes, también están afectando de forma clara a nuestra salud y de hecho con repercusiones que ni tan solo ahora sabemos qué supondrán, ¿vale?, para nuestro futuro. Que bueno, aún hay muchos estudios que están en activo actualmente y bueno, la verdad es que no pinta nada bien las consecuencias a medio término que pueden tener
el uso y el hecho de consumir tantos fertilizantes y que nosotros después nos lo llevemos a la boca a través de los alimentos. Vale, para ir acabando, también voy a cambiar, ¿no?, de la parte agrícola a la parte ganadera. Como habréis escuchado, evidentemente la ganadería tiene un impacto brutal en la emisión de gases de efecto invernadero. Las emisiones de la producción ganadera industrial, siempre quiero que quede claro que estamos hablando de la producción industrial, o sea, macrogranjas, son muy superiores a las agrícolas, y la principal fuente de emisiones son los piensos, ¿vale? Ahora hablaremos de los piensos. La siguiente sería la fermentación entérica. Y otro elemento importante serían las autovías cárnicas. ¿Qué quiere decir esto? Le hemos nombrado autovías cárnicas al hecho de que los animales pues, viajan por Europa muchísimo. De hecho, en el Estado español se importa 1 millón de animales procedentes de la Unión Europea cada año. La mayoría vienen de Francia y luego aquí se engordan y se matan, ¿vale? Se llevan a los mataderos. Entonces, aquí hacemos como una de las partes de la cadena, ¿no? Y después de engordarlos, pues en cada parte, ¿no?, se importan para engordarlos, se engordan, vuelven a viajar por dentro del estado, van a los mataderos y vuelven a viajar para ser comercializados. Por lo tanto, vemos que estos animales viajan de manera brutal y esto tiene un impacto también a nivel de emisiones. Y viene la última parte, el estiércol y los piensos. Cuando hablamos del estiércol tenemos que hablar de las emisiones relacionadas con el porcino, ¿vale? Que son el 70% de las emisiones están asociadas al porcino. No sé si lo sabéis, pero somos el tercer país productor de porcino en el mundo, detrás de China y Estados Unidos. Evidentemente, como comprenderéis, no se puede comparar la superficie, ¿no?, la magnitud de un estado como China o Estados Unidos con España. Pero somos unos grandes productores mundiales de porcino y esto tiene también sus impactos. En los piensos pues tienen otro problema que está muy relacionado con la deforestación. Para poder alimentar esta gran cantidad de animales que consumimos, como supongo que sabréis, el consumo de carne en nuestra dieta es brutal y es mucho más alto de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Para poder engordar y para poder alimentar a todos estos animales que están ¿no?, que están en las macrogranjas, necesitamos alimentos. Y para producir estos piensos necesitamos cereales. Y nos encontramos con esta situación que yo cada vez que la pienso, pues me quedo más sorprendida porque sigo siempre pensando que es como que no tiene ningún sentido que hayamos llegado a esta situación, que es deforestación del Amazonas para producir cereales o soja que van a ser luego la base de la producción de piensos para alimentar animales que nos vamos a comer en exceso y nos van a poner enfermos y enfermas de un montón de enfermedades porque nos estamos alimentando de manera no saludable. Es como un círculo sin sentido, pero que seguimos ahí y bueno, se sigue, ¿no?, como destruyendo nuestro ecosistema, nuestra salud y bueno, parece como una espiral que no tiene ningún sentido de sostenerse. Y a nivel del Estado español, pues existe una hipertrofia, ¿no?, porque aparte necesitamos muchos más cereales de los que producimos para alimentar a esta ganadería industrial. Y importamos un montón de toneladas, bueno, 5 millones de toneladas de cereales y 14 millones de soja, de toneladas. Por lo tanto, aparte necesitamos importar para alimentar a estos animales. Vale. Y a nivel general, en lo que sería el sistema alimentario, aquí vemos cómo está distribuida, ¿no?, los porcentajes de emisiones según los sectores. Tenemos que la producción es lo que más significativo en el gráfico 9 y luego dentro de lo que serían los distintos alimentos, los alimentos de origen animal destacan por encima de los de origen vegetal de manera súper significativa. Evidentemente, como he dicho antes, la ganadería es muy impactante a nivel de emisiones. Luego tenemos también el transporte y bueno, otros elementos que son menos significativos, aunque también hay que valorarlos. Vale, pues bueno, esto sería un poco la parte del resumen que os quería hacer del informe, que
Os he dicho 4 datos, hay muchísimos más datos, pero bueno, un poco de marco. Tampoco quería hacer la presentación súper larga porque es online y entiendo que es un poco ¿no? unilateral yo aquí hablando sola, pero creo que son datos que son bastante impactantes y interesantes. Y también os he puesto aquí un informe que me parece muy interesante sobre la sostenibilidad del consumo en España, que lo hizo el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, y que nos analiza la huella de consumo de un español medio en el año 2018. Me parece que es una herramienta educativa muy interesante porque nos puede ayudar a ver cómo la alimentación representa un impacto increíble en nuestro consumo. Bueno, un 52,1% de la huella de consumo media de un español o española, cosa que no sé si todo el mundo lo tenemos tan claro, ¿no? Aunque últimamente se habla mucho, las personas que estamos en este ámbito lo sabemos, pero creo que si preguntáramos en el instituto probablemente enseguida saldría el tema del coche, la movilidad, ¿no? Como que lo relacionamos muy claro con las emisiones, con la contaminación, pero la alimentación es clave. Y un cambio en nuestra alimentación, por lo tanto, puede incidir de manera muy fundamental en la lucha contra el cambio climático. Bueno, y dentro de todo este sistema alimentario industrial globalizado que desde Justicia Alimentaria denunciamos porque pensamos que es insostenible, que no es saludable, que nos está enfermando, que es súper injusto, aunque eso no he hablado hoy, ¿no? De la parte de condiciones laborales, expolio de recursos. Nosotras pensamos que la alternativa existe, se está dando, está coexistiendo y es la soberanía alimentaria. Bueno, supongo que más o menos conoceréis el concepto, pero bueno, es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, con base a una producción pequeña o mediana. Es un concepto que sale de la Vía Campesina, que es una organización mundial de pequeños agricultores y agricultoras y organizaciones comprometidas con una alimentación saludable, sostenible y justa y con el derecho a la alimentación. Y la soberanía alimentaria se basa en un sistema productivo que es la agroecología. La agroecología propone completamente lo opuesto a todo lo que acabo de contar. Si el sistema la agricultura industrial nos propone invernaderos, monocultivos, intensificación de las producciones, semillas modificadas genéticamente, utilización de fertilizantes químicos, agrotóxicos, la agroecología le da totalmente la vuelta y lo que nos propone es producir de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Eso quiere decir poner en el centro a las personas y no el beneficio económico, que es lo principal para poder producir de una manera diferente. Valoración de la vida rural, una producción inteligente, es decir, utilizar los saberes populares, los saberes de los pueblos, sin dejar de lado ni mucho menos la ciencia. Este saber popular es científico en muchos casos, está basado en la experiencia, pero es que además, si lo juntamos con las investigaciones, con las universidades, puede ser súper potente esta unión entre la investigación y el saber popular y puede hacernos desarrollar pues sistemas realmente sostenibles, realmente diversos y que nos den una producción que tenga pues muy nutritiva también y muy adaptada a cada territorio, ¿no? Fomenta la biodiversidad, pues eso, siempre de acuerdo a este respeto, ¿no? del ecosistema. La protección ecológica de plagas, pues no se utilizan pesticidas, no se utilizan fertilizantes químicos, sino que intentar reutilizar, ¿no? Todo lo que nos da el campo, también lo que nos dan los animales, como para reutilizarlo dentro de lo que sería el sistema de producción agrícola. Muy importante, como lo he dicho antes, pues conservar estos suelos sanos, que no los que nos da fertilidad del suelo es la que nos va a poder mantener y darnos alimentos como seres humanos. Para ello, evidentemente, pues no se utilizan tóxicos, agrotóxicos. Y todo esto para promover un sistema resiliente, ¿no? Un sistema participativo en el que todas las personas tengamos derecho a adquirir alimentos de calidad que sean nutricionalmente adecuados para cada una de nosotras, ¿no? Vale. Pues dicho esto, me gustaría pasar a comentaros un poco lo que es la red de alimentación, que ya os he explicado, ¿no? Que dentro del trabajo de educación no formal de justicia alimentaria
y EGOA constituimos la Red de Alimentación, que es el programa socioeducativo que lideramos, en el cual hemos trabajado durante muchos años, desde primaria hasta la universidad, hasta el ámbito universitario, para intentar introducir la soberanía alimentaria con perspectiva feminista, con una mirada local y global. Entonces, tenemos una página web que os recomiendo visitar, que es redalimentación.org, en la que tenemos diversos recursos educativos. Aquí os he destacado algunos, ¿vale? Pero bueno, tenéis bastantes y podéis filtrar también por diferentes etapas educativas. El primero que tenéis es sistemas alimentarios, efectos sobre la salud y nuestro planeta. Es una ejemplificación curricular para tercer de ESO, en la que se propone como un proyecto educativo para desarrollar en el curso de tercero, adaptado al currículum del Estado español. El siguiente recurso, que es educación crítica y transformadora, es nuestro marco teórico pedagógico, ¿vale? Que aquí es donde nosotras describimos las bases que fundamentan nuestra acción pedagógica. Nosotras entendemos que la educación no es algo neutral, ni mucho menos. Estamos posicionadas y en este marco teórico pedagógico desarrollamos nuestra visión sobre cómo debería ser esta educación crítica y transformadora. También os he puesto una serie de podcasts que van desarrollados en la delegación de Aragón, que se llaman Sembrando Soberanía Alimentaria, que es un recurso muy interesante porque tenéis diferentes capítulos sobre diferentes temáticas, ¿no? Y hay un montón de entrevistas a un montón de gente productoras, a gente de subglobal, pues bueno, podéis encontrar un montón de temáticas diversas y podéis escoger el podcast que os interese para trabajar en el aula o con vuestro alumnado. Estos tres recursos más, el primero es una guía didáctica destinada a secundaria, ¿vale? En la que encontraréis como diferentes actividades para trabajar, pues una visión crítica del sistema alimentario, luego también sobre la transición alimentaria, ¿vale? Cómo comíamos antes y cómo comemos ahora. Podéis también hacer un análisis de publicidad alimentaria, un análisis crítico. Hay un montón de actividades que os van a guiar para poder trabajar de forma transversal e interdisciplinar el tema de la soberanía alimentaria en el aula. El siguiente recurso es la huerta pedagógica, que son una serie de vídeos que os pueden acompañar a crear una huerta en vuestro centro educativo, ¿vale? Así como los pasos que habría que seguir, que a veces estamos un poco perdidas, pues aquí tenemos unos vídeos, todo esto está en abierto, es de descarga libre, ¿vale? Todos los recursos. Y os pueden guiar para, pues si queréis montar un huerto ecológico en vuestro centro educativo. Y por último, la guía para la incorporación de la soberanía alimentaria y género en la docencia universitaria. Bueno, pues otro recurso más con la perspectiva de género que para nosotras es fundamental. Para terminar y dejar así también un poco al debate y así a ver si salen algunos temas, ¿no? Que podamos comentar entre todas. Quería proponer algunas conclusiones de lo que he estado comentando. En primer lugar, bueno, como hemos visto, el sistema alimentario industrializado es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. La producción de carne es el principal problema dentro de este sistema alimentario y en concreto en el español, pues es un problema muy, muy grande, ¿no? Como hemos visto. No existe un control real a las empresas para limitar estas emisiones de gases. Y luego en la parte de alternativas creemos que la agroecología pues, propone un modelo alternativo de producción y consumo que fomenta la sostenibilidad, que un cambio en nuestras dietas es clave para hacer frente al cambio climático y que la educación alimentaria, en nuestro caso además, yo creo que es algo transversal, pero en el caso de las personas que estamos aquí, que muchas de nosotras nos dedicamos al ámbito de la educación formal o no formal, pensamos que es fundamental si queremos transitar a un nuevo modelo alimentario que sea más justo, saludable y sostenible. Y bueno, pues nada, aquí terminaría mi presentación. Este es el contacto, bueno, este es mi correo en mi teléfono, luego tenéis la página web de Red Alimentación y también el Instagram Alimentación para si queréis seguirnos y ver pues todas las acciones que desarrollamos, pues los podéis seguir. Y ya está. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido tremendamente interesante. Ha Gracias. recopilado mucha información. Sin duda, ese informe es para tirarse ahí a profundizar en datos y sacarle más detalle, pero ha sido muy interesante ese resumen.
Pues vamos a ver si hay alguna preguntilla. O comentar cualquier cosa, o sea, que como Claro, algún rápido de comentario, reflexiones o yo qué sé, o eso es. también podemos compartir experiencias educativas no sé, lo que sea, hay tiempo. Vamos a ver si alguien se anima. Había visto algún micrófono por ahí que... No habré sido yo. Bueno, mientras que el resto se anima, yo te quería preguntar, porque es cierto que el tema de la alimentación, aunque nos toca a todas las personas por igual, porque todas comemos, pero es un tema que provoca mucho rechazo eh, cuando se sacan estos temas, ¿no? Entonces, quería preguntarte si cuando trabajáis estos temas a nivel universitario con las futuras maestras, los futuros maestros, ¿no? Que están preparándose tanto desde el máster de profesorado como de profesorado creo que has dicho que también estaba ahí en tema de magisterio. Sí. ¿Cuál es la percepción que tiene? Bueno, ¿hay aceptación, hay demanda por conocer estos temas más de cerca o cómo lo viven? En mi experiencia, llevo 3 años en la facultad, es súper buena. O sea, hay un montón de interés porque, bueno, creo que hay un interés especialmente en las personas que se están formando para ser futuras maestras y maestros, porque al final, en las primeras etapas, ¿no? de la educación, es como que el tema de la alimentación aún está mucho más abierto, es como que es un momento en el que sí que la educación alimentaria tiene su peso de alguna manera, y creo que sí que hay mucho interés porque está el comedor escolar, está como muy presente, ¿no? La educación, en la educación, no sé, dentro de la escuela, la alimentación. Ujú, Y hay cada vez más iniciativas, bueno, como vosotros también impulsáis, ¿no? El tema del almuerzo saludable, de residuos cero, y sí que veo que hay mucho interés a nivel educativo. Luego está la parte de cómo se toma esto en las personas a nivel individual y cómo puede ser que provoque cierto rechazo porque se sienten cuestionadas por su alimentación. Eso es otro tema que creo que es interesante también bueno, de debatir, y yo siempre intento no individualizar en la responsabilidad, hablar de que es algo estructural. O sea, que realmente si comemos como comemos, no es porque nosotras individualmente estamos decidiendo, ay, mira, yo voy a comer mal y me voy a causar problemas en mi salud y voy a ujú, contaminar. No, es porque vivimos en una sociedad que nos aboca a consumir de una manera y todo un sistema de marketing que nos está facilitando que consumamos de una manera concreta. Y siempre ujú, insisto mucho en que no quiero culpabilizar a nadie a nivel individual, que es algo estructural, aunque nosotras tenemos un montón de cosas que podemos hacer a nivel individual en nuestra vida para hacer cambios y mejorar ujú, y impactar, porque, bueno, esto es con otro tema, ¿no? ¿Hasta qué punto nos vemos capaces de eh, actuar frente a un problema tan grande como es el cambio climático, la crisis climática, ¿no? Que muchas veces nos paraliza? Pero no, podemos hacer cosas en ujú, nuestra vida cotidiana y podemos posibilitar también que personas que están dedicándose a producir de manera sostenible, agroecológica, tengan una vida digna. Eso también es muy importante, porque bueno, a lo mejor yo voy a consumir producto ecológico, le voy a comprar a un agricultor y digo, ay, esto es nada, es muy poquito, ¿no? En lo que representará a nivel global, pero es que aparte de que represente lo que representa, aunque sea poco, está representando algo, estoy posibilitando que esa persona viva de algo que está haciendo bien, bien por nuestros ecosistemas, bien por nuestra alimentación, bien por el sistema mm. alimentario, ¿no? Bien por nuestra salud. Eso ya vale muchísimo la pena. Yo siempre, Claro. esas dos cosas, ¿no? Como por una parte, no culpabilizar a las personas, sino decir, no, es que el problema lo tienes tú, es que tú comes mal, es que, ¿no? Como tienes que cambiar tu manera de comer porque lo estás haciendo mal. Esa vía creo que es totalmente, bueno, que no lleva a ningún sitio y genera mucho rechazo, y es difícil también a veces como transitar el discurso para que no sea culpabilizador, porque al final todos nos sentimos removidas, ¿no? Si hablamos de, bueno, pues comemos demasiada carne, pues claro, si tú te sientes identificada con que comes mucha carne, te sientes juzgada y es Mm, complicado. Pero bueno, siempre hablando desde ahí, ¿no? De, bueno, pues podemos hacer algo, algo podemos hacer, y es el sistema el que nos lleva hacia ahí, claro. ¿no?
que no es casualidad que esta transición alimentaria que hemos sufrido en los últimos 60, 70 años, que ha cambiado por completo cómo nos alimentamos, pues no es una casualidad y si es algo que es algo transversal a nivel social es por algo. Y también hablar de la desigualdad social, que no sabía que me ibas a preguntar por eso, pero como que no todo el mundo tampoco podemos acceder de la misma manera a una alimentación saludable y sostenible, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en la mesa para que las administraciones públicas Claro. lo tengan ahí, ¿no? Eso debería ser un derecho que todo el mundo pudiera adquirir. Yo creo Claro. que en cuanto a la alimentación también hemos perdido a las abuelas, ¿no? A las abuelas como referente de lo que es la cultura tradicional nuestra, ¿no? Todas las legumbres, los platos de cuchara. El tiempo, la sociedad nos cambia, pero como bien dices, no hay que culpar a nadie, sino bueno, pues vivir como podamos. Y una de las cosas que nosotros tenemos a gala de lanzar a todos los profes y nosotros mismas en el día a día es cada pequeña acción cuenta, ¿no? Entonces tener en cuenta que eso es lo importante y no vamos a llegar a muchas cosas, ¿no? Pero a lo poquito que podamos llegar, pues estupendo. Una de las propuestas que yo en mi centro lancé, pero bueno, pues es complicado y al final pues es cuestión de administración, es cuestión de padres, es cuestión de equipos directivos, es el proponer lo de los lunes sin carne, por ejemplo, ¿no? Que es un gesto mínimo, pero bueno, pues ya empiezas por algo. Y yo creo que hay falta también mucha labor pedagógica en cuanto a las familias, ¿no? Que parece que si no comes carne, como que no te alimentas, ¿no? No comes carne, pescado, pollo, pero sobre todo carne. Entonces, ¿de qué manera podríamos llegar a eso en los coles? A lo mejor, oye, si hiciera una ley en la que los comedores escolares todos los lunes o el martes, me da igual, un día sin carne, para, para fomentar esa educación, ¿no? que estamos olvidando por la falta de ese núcleo social que, bueno, pues que ahora se ha dispersado tanto, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es lo de que somos el tercer productor de cerdo. O sea, uno sabe que los jamones son estupendos y maravillosos y que Extremadura y todas las tierras, pues eso, de la sierra de Andalucía o de Salamanca y tal, pues que producen mucho, ¿no? Pero para ser el tercer productor me parece una auténtica burrada, vamos. Bastante peor que lo de los Invernadero. plásticos, eso es, los invernaderos. Me parece, pues eso, no sé, a ver si, qué se les ocurre aquí a la gente que tenemos, qué podríamos hacer nosotros como teachers. ¿Qué se te ocurre, Ana? O la gente que está por ahí de la Universidad de Valencia. A ver, yo creo que ya se están haciendo muchísimas cosas, ¿no? O sea, una cosa que la primera cosa que me viene a la cabeza es pues hacer red, pues que es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque ese sentimiento de aislamiento es fatal. Entonces yo creo que hacer red y compartir recursos y compartir experiencias es súper importante para sentirnos que no somos una isla, ¿no? Estamos muchas personas en muchos lugares haciendo cosas y que hay mucho trabajo hecho. Bueno, si quieren hablar las profes de la UP, que están ahí Tatiana y María, que ya se Sí, están trabajando en el proyecto que he comentado de Arreglando. exacto. Estamos trabajando con Ana ya desde hace, ya son casi 3 años, entonces, Ana, ya son muchos. Sí que es cierto que estamos trabajando de otra forma de alimentación porque nos centramos más en la parte del desperdicio y estamos bueno, trabajando con nuestro alumnado, haciéndoles reflexionar sobre la importancia de la alimentación, pero en la parte de justamente o sea, que sean conscientes de que se pueden aprovechar de los alimentos más cosas de las que se aprovechan y que sean conscientes de que se tira mucha cantidad de alimentos. O sea, que la mayoría no se han dado cuenta hasta que no se les ha hecho reflexionar sobre este tema. Entonces, bueno, pues trabajamos con ellos a través de diferentes propuestas que tienen que ellos elaborar, siempre vinculándolo con el currículum,
de forma que les sirve para formarse ellos y también para vincularlo con el currículum que luego más tarde tendrán que impartir. Siempre nos centramos en primaria, educación infantil y primaria. Y estas propuestas en los últimos años, justamente este año he estado colaborando con Ana y con Marta en llevar estas propuestas a los coles. Entonces, un cole del Saler, una propuesta que hemos realizado con unos grupos, hemos conseguido que trabajaran nuestros alumnos en esta temática. Después, los alumnos de primaria han estado trabajando en las aulas y posteriormente estos alumnos de primaria han venido de nuevo a la facultad a enseñar a nuestros alumnos, ¿no? A reflexionar sobre esta problemática. Hemos hecho ahí un aprendizaje de servicio bastante completo, ¿no? Sí, es que las actividades estas de las campañas de sensibilización, pues también ha sido otro recurso que yo creo que también puede funcionar. Cuando los haces a ellos protagonistas. Las campañas son fundamentales, ¿no? Cuando los haces, pues eso, partícipes y una parte activa, ¿no? De los aprendizajes cuando realmente pensamos que funciona. Aparte de que, bueno, hemos seguido también trabajando vinculado de forma diferente, ¿no? Además, justamente con una campaña con Teacher for Future, Ana, ¿no? La campaña de estos carteles de acción climática, en la cual tenían que reflexionar ellos sobre causas, bueno, realmente era todo, ¿no? Relacionado con el cambio climático y justamente la alimentación era unos temas que han abordado pues, un gran número de estudiantes, ¿no? En este caso trabajábamos. Tenían que formular una pregunta a ellos, tenían que dar respuesta y estos carteles han estado colgados por la Facultad de Magisterio. Nos siguen colgados, de hecho, las respuestas. No los hemos quitado. Ya he dicho yo que no se quitan hasta final de curso porque tener una pregunta que los interpela y que después tienen la respuesta de forma muy sintética y muy próxima a ellos, pensamos que también puede ser útil, ¿no? Esta cartelería, que no sé si es... vosotros, de hecho, Está publicado, sí, Está publicado sí. en la web de Teachers, sí, 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 Exacto. sí. Y llama Entonces, mucho, pues eso, la atención de sí, ellos Teachers. están... El Sí, encontrarte. se paran. Ujú. Sí, sí. Pues nada, a ver si conseguimos que esta generación esté. Importante es movilizarlos y Eso que es, se sí. den cuenta de la problemática, de que desde que está ahí, que ellos pueden ser una parte de ese problema y que pueden solucionarlo, ¿no? y que con pequeñas acciones pueden llegar muy lejos, ¿no? Entonces yo creo que simplemente haciéndolos reflexionar sobre la problemática y haciéndolos pensar en una posible forma de abordarla, yo creo que hacemos ya mucho. Y la alimentación es un tema fundamental y que cuesta, pero poco a poco yo creo que les va calando. Claro. Además, súper interesante lo que contáis, ¿no? Porque al final yo creo que es que la alimentación lo conecta todo, ¿no? Porque es una forma también de que en este caso el alumnado pues sea consciente del impacto positivo que tú individualmente, ¿no? Que hablaba antes Ana de esas acciones individuales que parece que a veces son nada en un bar, en un bar bueno, pues este sistema, ¿no? Con tantos problemas, pero que tú seas consciente de que lo que tú hagas tiene un impacto positivo en tu territorio y en tu entorno, pues eso te cambia un poco esa mentalidad de decir, bueno, pues ¿qué otras cosas puedo hacer también, ¿no? Poco a poco, sin agobiarnos y entrar en colapso, porque bueno, somos personas con nuestra situación cambiante y hay que ser conscientes de eso también, ¿no? Sin presionarnos hasta agobiarnos, o paralizarnos, ¿no? Como decía a veces Ana, si nos sentimos juzgadas, pero reconectar, ¿no? con el territorio y entender, bueno, pues partir de, pues igual, qué se está produciendo en mi zona, ¿no? Que igual es que no sé ni siquiera cuáles son los cultivos principales en mi zona, cultivos que sean, pues, bueno, ese tipo de cultivos que son respetuosos, desde la protección del suelo, conocer un poco más el sistema productivo, pues creo que es importantísimo para poder tomar decisiones como consumidoras. Decisiones responsables, claro.
Sí, de hecho suelo trabajar, bueno, con las frutas y verduras de temporada, que parece algo como muy básico. Realmente lo hemos trabajado con el alumnado universitario y no lo saben. Sí, que ya es bastante significativo de que falta mucha educación alimentaria. Es algo que también podemos reivindicar, ¿no? O sea, otra de las cosas que podemos hacer es reivindicar que estas temáticas deben de ser transversales a nivel curricular y que es fundamental bueno, creo yo, ¿no? Para una educación crítica y transformadora, ser conscientes, ¿no? de lo significativo que es que nuestra alimentación y sus impactos que tiene en todos los niveles, porque hemos hablado del nivel climático, pero está a nivel social, está a nivel, ¿no? Sí, sí, Cultural, totalmente. hay muchos niveles creo que es una Claro, temática que se puede trabajar súper de manera totalmente transversal a nivel curricular y que tiene mucha claro. potencialidad. Sí, la verdad que el proyecto que comentaba antes, Carmen, en el que, bueno, he estado desarrollando hace unos meses, era un proyecto muy chiquitito que se llama My Meal for Change y buscaba un poco, bueno, pues inspirar al profesorado, ¿no? Para tener en cuenta cómo trabajar el tema de la alimentación desde esa visión múltiple, ¿no? Del impacto no solamente ambiental, sino también social y ético, ¿no? Que estamos perdiendo toda esa sabiduría tradicional que estamos perdiendo desde la producción, pero también el consumo, ¿no? Y la desconexión que en estas últimas décadas hemos tenido con los entornos naturales. Y bueno, al final lo que hacía era recopilar una serie de recursos y de iniciativas para dar ideas simplemente, ¿no? Para que el profesorado dijera, bueno, pues esto me encaja, me resuena y vamos a aprovechar esos recursos que muchas veces ya existen, ¿no? Que hay muchos recursos que no conocemos y que a las personas que estamos ahí diseñando desde la docencia, pues son maravillosas porque te facilitan mucho el día a día. No podemos llegar a todo. Sí, sí, sí. Por eso la hacer red es importante para tener también, ¿no? Como más mapa de, bueno, hay gente trabajando también, podemos compartir. Claro, claro, claro. Vamos a aprovechar esa inteligencia colectiva, ¿no? Mm, Muy bien. Bueno, no bueno. sé si hay alguien, yo seguiría aquí hablando toda la tarde, pero entiendo que la gente tiene igual otras cosas que hacer también. Si alguien quiere aportar algo más, cualquier consulta, sugerencia, comentario. Mientras recordamos que como estamos grabando, antes lo ha comentado Carmen también, colgaremos en las redes de Teacher la grabación y bueno, esa información con los informes que has comentado. Claro. Y Y el contacto, pues si hay claro, ese contacto para si alguien quiere sumarse a coger ideas y claro, llevar a cabo esos proyectos tan interesantes. Unirse a la red, ¿no? Porque esa red claro. Sí, claro, se pueden de unir. alimentación. Muy bien. Gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un Nada, placer. igualmente para mí. Bueno, y gracias a todas las que habéis participado aquí. Efectivamente, muchas gracias por estar un ratito aquí con nosotras. Y nada, pues vamos a seguir cambiando el mundo. Muy bien, gracias. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Moltes gràcies.